Predicador pentecostal vuelve al canal del papista romanista José Plasencia. Y señores, lo que sucedió, usted no lo va a creer. Él es Franklin, que estaba perdido. Ojo, le dejaré el link en la descripción del canal y en pantalla está mi WhatsApp para que usted me dé su testimonio. Vamos a ver esto, señores. Dale play. Tenemos a Super Franklin desde la República Dominicana. Ay. Franklin, el regreso inesperado de Franklin. ¿Cómo estás? El regreso de Franklin. Franklin, bienvenido. Yo estoy bien, gracias al Señor Jesucristo, quien me sostiene. Ay. Yo pertenezco a Cristo y a nadie más. Bien. Amén. Esto, ustedes saben cómo somos los cristianos, que somos muy apegados al Señor Jesucristo. A Cristo nada más. Así es. ¿Y dónde estaba Franklin metido, señores? Totalmente 100% de Cristo. Pues estamos contentos porque muchos sospechaban que tal vez nos habías adelantado en el rapto. No. Muchos estaban especulando que posiblemente Franklin ya no se veía por ninguna parte porque habría sido raptado, ¿no? Pero qué gusto ver que aún sigues entre nosotros en la tierra de los vivientes. Franklin, ¿qué tema te gustaría tratar? Te escucho, Franklin. Cualquier tema. Muy bien. Pues el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Estamos aquí hoy, mañana somos arrebatados, nos vamos. Hablemos de sola escritura. A ver, sola escritura. Ya encontraste, porque la vez pasada dijiste que ibas a seguir buscando ese versículo, esa parte de la Biblia, donde se enseña esa doctrina de la sola escritura, de solo la Biblia. ¿Ya lo encontraste, Franklin, o aún lo sigues buscando? Creo que lo sigue buscando. La sola escritura no es una doctrina bíblica, es un principio que tienen los cristianos. ¿Qué hacemos con los apologistas protestantes que dicen algunos que dicen que es una doctrina? ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el árbitro que dice, no, aquel está equivocado, esta es la correcta? ¿Qué hacemos? Y consiste en lo siguiente: cuando los hermanos hay un conflicto, digamos que hay un desacuerdo, la última autoridad para decidir quién tiene la razón en materia de doctrina es la Biblia. Uh-huh. Es decir, tú dices que María fue inmaculada, o digamos que María fue asunta, yo digo María no lo fue. Tenemos un desacuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vamos a ir para decidir cuál de los dos está en lo correcto? La Biblia. O sea, no vamos a ir a un hombre, a un papa o a un... No, vamos a ir a las Escrituras. Ajá. Eso es lo que nosotros vemos. Ese es un principio que sigue la iglesia cristiana, y creo que los católicos también la usan en cierta medida, porque veo que ustedes también citan las Escrituras. Entonces, sí. veo cuál es la razón para cuestionar ese principio. Bueno, es que mira, citar las Escrituras, Franklin, eso es bueno, y eso sí lo promocionamos y lo defendemos. Citar las Escrituras, eso es algo que estamos al 100. Donde ya no estamos al 100 es cuando dicen que lo único que es necesario para la doctrina cristiana son las páginas de la Biblia. Ahí es donde ya no estamos de acuerdo, porque los cristianos siempre han tenido la enseñanza oral de Cristo y de los apóstoles, la Biblia y la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles para explicarnos bien explicaditas las doctrinas. Porque cuando no tienes este magisterio o los apóstoles con la autoridad de Cristo para explicar bien las doctrinas, terminas con miles de denominaciones, tal como ocurre en el mundo protestante. Claro. Entonces, por eso nosotros siempre estamos advirtiendo a las personas contra el error que lo inventó Martín Lutero, el de la sola escritura, la idea de que lo único que necesitamos supuestamente son las páginas de la Biblia, y dicen no necesitamos la tradición de los apóstoles y no necesitamos la autoridad del magisterio. Y ahí está el problema. ¿Cómo ves tú, Franklin? Bueno, entonces tú tienes, vamos a ver, tú tienes el magisterio, la tradición y la Biblia. Esas son tres, ¿cómo se le pueden llamar a esto? Son tres fuentes de información. Bueno, las fuentes de la revelación de la palabra de Dios es la parte oral y la parte escrita. Ajá, esa es revelación, palabra de Dios. El magisterio no es palabra de Dios. El magisterio son los maestros autorizados para explicarnos a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo cómo debemos entender cada doctrina.
porque si no cada quien la cree diferente. Exacto. Entonces tú tienes la tradición oral y la tradición escrita. O digamos la tradición oral y la Biblia. Sí, y el magisterio, que es el que nos va a confirmar en qué sentido entender la doctrina, porque si no cada quien lo entiende diferente. ¿Cuál está subordinado a cuál? ¿Está en el mismo nivel jerárquico o No. la tradición está por debajo de las Sagradas Escrituras? Muy bien, te explico. La tradición, la enseñanza oral de Cristo y de los apóstoles, por cuanto es palabra de Dios, está a la par que la palabra escrita, lo que sí se alcanzó a escribir con papel y tinta. Uy. Las dos cosas están al mismo nivel. El magisterio, como no es palabra de Dios, el magisterio sirve a la palabra de Dios y con la asistencia o la ayuda del Espíritu le enseña a los fieles para que se cumpla la gran comisión de ir a todo el mundo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Lo cual Hey, muy buena explicación de José Plasencia, muy buena. le da un tremendo poder, ¿verdad?, a la Iglesia Católica, porque si aparte de las Sagradas Escrituras yo también necesito la tradición oral para ser salvo o para aprender lo que Cristo enseñó entonces, y ustedes son los custodios, ustedes son los únicos que tienen esa supuesta tradición, entonces la Iglesia Católica se necesita, ¿verdad?, ustedes tienen la tradición. O sea, entonces, no solo eso, sino que me estás diciendo que la tradición y la Biblia ambas están al mismo nivel jerárquico, ¿verdad? Lo uno es tan importante como lo otro. ¿De acuerdo? Sí, por cuanto las dos son palabra de Dios, porque recordemos que... Las dos son palabras de Dios. Sí, porque recordemos que no existía el Nuevo Testamento, no tenían Biblia los primeros cristianos, pero sí tenían la enseñanza oral. Déjame hacerte una pregunta. A ver. Hey, pero está como un poquito más desesperado, Franklin, una vez, está como ahí, vino como con pilas nuevas. Tradición oral es tan... ¿Para qué se escribió entonces la Biblia? Porque con la tradición oral habría sido suficiente. Ay. Muy bien, porque los seres humanos nos comunicamos de dos maneras principalmente, de manera oral primero y de manera escrita. Y este patrón lo vemos ya desde la antigua alianza, desde el Antiguo Testamento, primero de manera oral y después eventualmente y gradualmente de manera escrita. No es lo uno o lo otro, es digamos un fenómeno de los seres humanos. Tú me estás diciendo a mí que lo que en un momento era tradición oral luego se convirtió en un documento escrito que llamamos hoy la Biblia, ¿verdad? Sí. Sí, parte, porque no se escribe, o sea que la Biblia, la Biblia, querido, permíteme, ¿no? Exacto, no se escribió todo, es cierto, no todo quedó escrito, una parte. Muy bien, José. Parte, porque no se escribe, o sea que la Biblia, la Biblia, querido, permíteme, ¿no? Para cerrar, la Biblia no es un manual exhaustivo, no es un libro exhaustivo o un manual de teología dogmática exhaustivo. Y ese es el error que muchos cometen, que se imaginan que todo está en la Biblia. No todo está en la Biblia. Está en la Biblia porque ustedes no quisieron escribirlo, ¿verdad? Porque si ya me dijiste que lo que una vez se dio como una tradición oral, luego se convirtió en un documento escrito. Porque ustedes no quisieron escribirlo. Ahí él está reconociendo que la Iglesia Católica es la verdadera. Si ustedes se ponen a analizar las palabras de Franklin, está reconociendo que la Iglesia Católica es la verdadera porque ustedes no la escribieron. Escuchen y analicen. No todo está en la Biblia. Está en la Biblia porque ustedes no quisieron escribirlo, ¿verdad? Porque si ya me dijiste que lo que una vez se dio como una tradición oral, luego se convirtió en un documento escrito, que llamamos la Biblia. Entonces, la parte que ustedes no escribieron fue la que no le interesó, la que ustedes no quisieron, la que quisieron ustedes luego poder cambiar y variar como le dé la gana, ¿verdad? De hecho, no. De hecho, nosotros vemos que los apóstoles tenían la costumbre de principalmente enseñar de manera oral. Nosotros vemos en repetidas ocasiones cómo los apóstoles dicen, te escribo estas cosas, pero espero ir a verte pronto y entonces te veré cara a cara para enseñarte todo lo que quiero enseñarte. Eso lo dijo el apóstol Juan en la segunda de Juan. En la tercera de Juan también lo vuelve a repetir. Lo dijo San Pablo en su carta a los Corintios. Se lo dijo también San Pablo en su carta a Timoteo. Constantemente le dice, mira, tengo muchas cosas que decirte. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, tengo muchas cosas que decirte, pero por si tardo en llegar a ti, te escribo estas cosas. Entonces, el método predilecto de los apóstoles para enseñar era cara a cara, era de manera oral.
pero no significa que no usaban la escritura, claro que sí. Y siendo inspirados fue que escribieron lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Claro. Sí, tú tienes un problema porque tú tienes dos autoridades compitiendo. No. Y una de las dos tiene que ser la autoridad última. No puedes tener dos autoridades. No es lo uno ni lo otro. Ellos creen que lo que ellos creen de las escrituras, lo creen, o sea, lo que ellos creen de la sola escritura, el católico tiene que creerlo. Una cosa que vino 1500 años después. Y una de las dos tiene que ser la autoridad última. No puedes tener dos autoridades. O es la Biblia o es la tradición. Eso es ineludible. Dicotomía. O sea que tú decides quién tiene la razón. Pero sabes, lo que tú dices contradice a Pablo. Ay. Porque tú dices que debe ser la Biblia o la tradición. Y Pablo dice que es también lo que está escrito y lo oral. Pero San Pablo dice que debe ser las dos. Sí. Cuando nosotros vamos a la carta a los tesalonicenses, nosotros vemos con toda claridad cómo Pablo no dice así como tú, que es lo uno o lo otro, sino que más bien San Pablo dice que son las dos cosas. Dice que es toda la enseñanza, ya sea por carta o por viva voz, por palabra. Entonces, la Reina Valera lo tiene diferente eso. pues, no sé por qué te imaginas que debe ser lo uno o lo otro. Bueno, porque no hay razón de ser, tener dos. Pues, porque si tú, la Biblia dice Dios es amor, y tú para confirmar que eso es así, tienes que ir también a la tradición para que te diga lo mismo. Entonces tú no crees la Biblia. Ay. ¿Por qué no? Entonces, realmente no es ilógico tener dos fuentes de autoridad, porque va a haber lo que se llama competencia. Qué ignorancia, señores, qué atrevido. No creen en la Biblia y fuimos nosotros los católicos quienes le traímos la Biblia y le dimos la Biblia a todos. Qué increíble. Tú no puedes tener dos autoridades en el mismo nivel jerárquico porque va a haber un conflicto. Cuando una diga una cosa y la otra diga algo distinto, va a haber un conflicto. Y si una te dijo, si ya la Biblia te dice que Dios es amor, tú no debes dudar eso. Y si lo dudas, es porque para ti la tradición tiene más valor o más peso que la Biblia, lo cual es un problema. Realmente es un problema de lógica ya lo que tú tienes allá. No puedes tener dos autoridades en el mismo nivel jerárquico compitiendo. O es la Biblia o es la tradición. Él la pone a competir, oye. Él la pone a competir. Increíble. Mira, Franklin, acá tenemos la palabra de Dios. La verdad, te acabo de escuchar lo que tú dices que debe ser lo uno o lo otro. Ay. Es decir, o la Biblia, la palabra escrita o la tradición oral, pero San Pablo enseña algo muy distinto. Este es segunda Tesalonicenses 2:15, y ve lo que dice San Pablo acá. Dice, por eso, hermanos, manteneos firmes y observad las tradiciones. En la Reina Valera, ahí no vas a encontrar la palabra tradiciones. Ellos utilizan otra palabra que no es la más adecuada. Dice, Segunda Tesalonicenses Segunda 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, en la Reina Valera, ahí creo que en lugar de tradiciones, creo que dice enseñanza o doctrina, algo así, ¿no? Por eso, hermanos, manteneos firmes y observad las tradiciones que aprendisteis tanto de palabra como por carta nuestra. Y aquí Franklin dice, no, nada más la escritura, las tradiciones no. ¿A quién le creemos? ¿A San Pablo, a la Biblia o a Franklin o a todos los protestantes? Que aprendisteis tanto de palabra como por carta nuestra. Entonces no es lo uno o lo otro, querido Franklin, sino que son las dos cosas, claro, tal y como ya lo estamos viendo nosotros aquí. Entonces a mí me gustaría, Franklin, escuchar por qué te imaginas, querido Franklin, que tiene que ser necesariamente lo uno o lo otro. bueno. Como dice el texto, así que hermano, está firme y retener la doctrina que habéis recibido sea por palabra o por carta nuestra. La Biblia Reina Valera dice por palabra, le quitó la palabra tradición, que es paradosis, me parece. La palabra era cuando él la daba de forma presencial, cuando Pablo estaba allí frente a los discípulos. Y la carta cuando él estaba a la distancia, ¿verdad? Entonces, todo lo que los apóstoles dijeron, sea de forma presencial o las cartas, hubo personas que se dedicaron a eso, a compilar. Hacían por ejemplo, un caso de eso es Lucas. Lucas no recibió el documento que se llama Lucas como una carta escrita, sino que él mismo hizo su
trabajo de, digamos, de periodista. Indagó, investigó, fue compilando información hasta que escribió Hechos de los Apóstoles. Entonces, realmente sí nosotros tenemos la tradición. No. Lucas no escribió toda la tradición. No cabría todo eso en un libro. No. Te comiste una fake news ahí, Frank. Tenemos esas palabras que se dieron así de forma que se fueron compiladas y luego se escribieron. No. Pero en última instancia siempre llega como un documento escrito, porque lo que tú llamas tradición no lo recibiste verbalmente, ni ellos lo recibieron verbalmente, lo escribieron en algún libro. Oye, dije que ni ellos lo recibieron verbalmente, di que ni ellos, ni los apóstoles lo recibieron verbal. Fue escrito que lo recibieron. ¿Cómo Jesús se lo predicó, se lo enseñó, se lo transmitió? ¿Cómo? Está diciendo cualquier cosa aquí, escuchen. Lo que tú llamas tradición no lo recibiste verbalmente. Lo que tú llamas tradición no lo recibiste verbalmente, escuchen. Sí, de forma que se fueron compiladas y luego se escribieron. Pero en última instancia siempre llega como un documento escrito, porque lo que tú llamas tradición no lo recibiste verbalmente, ni ellos lo recibieron verbalmente. Ni ellos lo recibieron verbalmente. Escribieron en algún libro, búscalo, que tiene que estar escrito en algún lugar. De hecho, otro error cometes. Claro. Cuando dices que lo que ellos recibieron, no lo recibieron oralmente. Sí lo recibieron oralmente. Te recuerdo que Cristo no escribió nada que sepamos. No tenemos absolutamente ni un solo escrito que venga directamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él no escribió nada. Pacatazo le llaman a eso. Entonces no sé por qué dices que ellos no recibieron nada de manera oral. Todo lo que recibieron fue de manera oral. No solo eso. No solamente los apóstoles de Cristo, sino también toda la primera generación de cristianos recibieron todo de manera oral de parte de los apóstoles. Ciertamente, algunas comunidades tenían disponibles algunas copias de libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, en cuanto a la doctrina cristiana, en cuanto a la revelación del Evangelio, todo 100% era de manera oral. Entonces, si nosotros ponemos en práctica la forma en que tú te imaginas que debería ser el cristianismo, entonces tenemos un problema, porque no pudiéramos tener un cristianismo, porque el cristianismo comenzó precisamente sin tener el Nuevo Testamento, sin tener una Biblia bajo el brazo, claro. Pero sí tenían la tradición oral. ¿Dónde está la tradición oral? La tradición oral está reflejada en todos los decretos de los concilios de la iglesia. ¿Y esos decretos dónde están? ¿En la memoria de los sacerdotes? No, esos decretos están todos archivados en los concilios y están compilados en diferentes fuentes católicas. ¿Cómo lo archivan? ¿Como un zip drive en la cabeza de las personas o es un documento escrito? No, se escriben, se usaron a los monjes para escribir lo que se conoce como las actas. Tanto la Sagrada Escritura como lo que tú llamas tradición nos llega a nosotros como un documento escrito, porque eso es lo más lógico. La memoria humana no puede, tú no vas a... Lo de tradición oral existía en los tiempos de Abraham, Isaac, en los tiempos antiguos cuando no escribían, lo iban pasando de padre a hijo. ¿Cómo fue? Que nada más existía cuando, espérate. Memoria humana no puede, tú no vas a... Lo de tradición oral existía en los tiempos de Abraham, Isaac. Lo de tradición oral existía en los tiempos de Abraham. En los tiempos antiguos cuando no escribían, lo iban pasando de padre a hijo. O sea que cuando Pablo no existía, y Pablo y los apóstoles no era oral, ellos no tenían carta, ellos no tenían libros, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Otra mentira. Oral existía en los tiempos de Abraham, Isaac, en los tiempos antiguos cuando no escribían, lo iban pasando de padre a hijo. Sí, pero un cántico. Acá yo veo que tienes una confusión, Franklin. Sí. No le decimos tradición oral o tradición apostólica, no le decimos tradición oral porque no porque esté totalmente... mira, la razón que le llamamos tradición oral no es porque no esté evidenciada en algunos escritos. Ojo. Esa no es la razón por la que toma su nombre tradición oral. La razón por la que le llamamos tradición oral es para distinguir la tradición oral de lo escrito. Es para hacer una distinción entre la Biblia y aquello que no está en la Biblia o en el Nuevo Testamento. Pero nunca te hemos dicho, Franklin, que la tradición apostólica no esté reflejada o evidenciada en escritos, porque sí, nosotros mismos hemos escrito lo que la iglesia ha enseñado tomando de las dos fuentes, que es la Biblia y la tradición oral. Ese es el punto. La tradición oral
Una tradición oral es una información que se pasa de generación en generación, de padres a hijos, como un cántico o como una canción o una letanía que se repetía y se repetía de generación en generación, porque eso se usaba principalmente cuando no habían documentos, no se escribía. Los hombres comunicaban de forma oral, en cantos, en letanías y repeticiones, eso sí, pero nosotros no necesitamos eso, nosotros tenemos la Biblia. Nosotros no necesitamos eso, necesitamos la Biblia. Y Pablo dice que está muy contento y feliz de que guardan las tradiciones, lo que ellos han recibido, las tradiciones por carta o por palabra. Pero este dice que no, que nada más necesita la Biblia. Bueno, ¿sabes? Si Pablo estuviera ahí, te hiciera así. Mire, sinvergüenza. Y lo que tú llamas tradición oral es un documento escrito. No sé ni por qué le llaman tradición oral, porque ya es un documento escrito. Lo que tienen que abrirlo al mundo, mostrarlo como Sagrada Escritura y punto. Si es tan entonces, lo que tú tienes entonces, ya ese documento entonces escrito, tú te imaginas, que tú llamas tradición oral. Sí, yo sé, pero ¿por qué te imaginas que porque está escrito ya no es palabra de Dios? O sea, si la tradición de los apóstoles quedó escrita, ¿por qué te imaginas que ya deja de ser palabra de Dios? Perdón, si está escrita, deja de ser palabra de Dios. Aparentemente, porque dices que no la necesitas. Ay. No nos estamos entendiendo. Toma tu libro llamado Tradición Oral, anéxalo a la Biblia y dáselo al mundo como palabra de Dios. Claro, entonces ahí Franklin cree que si no está en la Biblia no es palabra de Dios, pero la tradición, el oral, es palabra de Dios. Para Franklin creerlo, él quiere que esté todo en la Biblia, o sea, todo agregado a la Biblia, para él creerlo. Está complicado esto, señores. Tradición oral, anéxalo a la Biblia y dáselo al mundo como palabra de Dios. Pero ¿por qué tú haces distinción? ¿Por qué te imaginas que deberíamos hacer eso? De Dios. Eso que pides ni siquiera lo aceptan los protestantes, ¿eh? Bueno. ¿Cómo vas a tomar más libros y agregárselos? Ahora, yo sé que Martín Lutero le quitó libros a la Biblia. Yo sé que le quitó libros. Quiere hacer lo que Martín Lutero hizo. Pero los católicos no podemos aumentarle a la Biblia. Claro. Ni le quitamos, como Martín Lutero, ni le aumentamos a la Biblia tampoco. Ya tú le estás aumentando porque tú dices que es palabra de Dios, mi hermano. Pero no es palabra de Dios lo oral, la tradición. ¿Cómo? Ya tú le estás aumentando porque tú dices que es palabra de Dios, mi hermano. Pero tú también lo aceptaste, ¿no? ¿Qué te falta a ti? Si la tradición de oral está al mismo nivel jerárquico en autoridad que la Biblia, ¿por qué no lo anexas a la Biblia? Yo no te entiendo tu actitud. Porque son cosas distintas. Una cosa no es distinto, eso es mentira. Está como enojado, Franklin. ¿Tú ves? Mira cómo está Franklin, como alterado. Miren. Son cosas distintas. Una cosa no es distinto, eso es mentira. Para ti es palabra de Dios. A ver, Franklin, no tienes que gritar. Te pregunto yo. Se desesperó Franklin. Te pregunto yo. Se le metió el chamuco. Primeros cristianos. ¿Los primeros cristianos tenían el evangelio o no tenían el evangelio? Ojo. No, óyeme, no vas a cambiarme la conversación. Yo te dije a ti. No, yo te pregunté, mira, ¿los primeros cristianos tenían el evangelio o no tenían el evangelio? Vamos al texto, a lo que estamos aquí. La Biblia y la tradición oral tienen la misma autoridad, ¿verdad? Eso es lo que tú dices. No, por cuanto son palabra de Dios, sí. Vamos al grano, ok. Ay. Entonces, si la tradición oral tiene la misma autoridad que la Biblia, ¿por qué no se la anexas a la Biblia? Esta es mi pregunta. Muy bien, porque Dios solo quiso inspirar los libros que ya están en la Sagrada Escritura. Entonces te contradices, no tienen la misma autoridad. ¿Por qué no? Porque tú no quieres ponerla en el canon. No es necesario, no deja de ser palabra de Dios. No deja de ser palabra de Dios. Ojo con esta palabra aquí, que Franklin no entiende. Porque tú no quieres ponerla en el canon. No es necesario, no deja de ser palabra de Dios. Tú haces una distinción, tú haces entonces distinción entre palabra de Dios y palabra de Dios. Bueno, solamente en la forma de transmitirlo. Y lógico, es que la forma de transmisión no importa si es palabra de Dios. Entonces la forma de transmisión no importa si es palabra de Dios. Él mismo se está autopacateando, escuchen. Es que la forma de transmisión no importa si es palabra de Dios.
Entonces hay un... La forma de transmisión puede ser escrito o puede ser oral. Él mismo se está pacateando, señores. Es que la forma de transmisión no importa si es palabra de Dios. Entonces hay una Pues esa es razón precisamente la razón por la que les decimos a ustedes que no deben rechazar la tradición oral. Claro. Tú mismo te acabas de refutar. Él mismo se acaba de pacatear. Claro, señores. Esto es increíble. El peligro de ser protestante. Ese es un peligro, señores. Grande, grande. En pantalla está mi WhatsApp. Si usted quiere darme su testimonio, escríbame por WhatsApp, que esto puede ayudar a muchas personas. Su testimonio puede demostrar y explicarle y enseñarle cómo usted encontró la verdadera iglesia, la verdadera doctrina. ¿Usted quiere ver este debate completo? En pantalla, en la descripción estará el link de El Papista Romanista José Plasencia. Este canal que es muy bueno, muy buen trabajo está haciendo José Plasencia. Vaya y vea todo su contenido. Vaya al link que estará en la descripción. ¿Qué opina usted del nuevo relanzamiento, del nuevo encuentro de Franklin, que volvió nuevamente a sus andanzas? ¿Qué opinas? Te leo.